conferencia más de la Contraloría del Poder Legislativo con el tema Convivencia y gobernabilidad en los tiempos de la web 2.0, un tema moderno, interesante, que nos va a impartir, y aprovecho para dar la bienvenida a nuestro ponente del día de hoy, al doctor José Luis Arriaga Ornelas, quien es profesor investigador de la Facultad de Antropología de la Universidad Autónoma del Estado de México. Doctor, bienvenido. Dar la bienvenida y agradecer la presencia de compañeros servidores públicos estatales que nos acompañan el día de hoy, el doctor Edgar Hernández Muñoz, director general del Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología. Gracias, doctor. De José Caire Pajés, quien viene en representación del secretario de Movilidad, Raimundo Edgar Martínez Carvajal. Bienvenido. Compañeros servidores públicos que nos acompañan de las Secretarías de Finanzas, Educación, la Secretaría General de Gobierno, del Instituto Hacendario del Estado de México, así como de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. También damos la bienvenida a los servidores públicos municipales que han venido desde sus ayuntamientos para acompañarnos el día de hoy, de los municipios de Ixtapan de la Sal, de Atizapán de Zaragoza, de Temoaya, Juchitepec, Metepec, Nicolás Romero, Otzolotepec, Xonacatlán, San Mateo Atenco, Malinalco, Villa Victoria, Tepotzotlán, Jocotitlán, Toluca, Joquisingo, de Sinacantepec, de Iztapaluca, de Acambay, de Tenancingo y de Chiconcuac. Bienvenidos todos. También dar la bienvenida a estudiantes que nos acompañan de la Universidad Autónoma del Estado de México, de la FES Acatlán, del Instituto Universitario del Estado de México y de la UNITEC. Bienvenidos también, compañeros estudiantes. Y por último, agradecer a los de casa, a los compañeros que nos acompañan del Poder Legislativo, de la Contraloría y de diversas dependencias, en especial al secretario de Administración y Finanzas del Poder Legislativo, maestro Sergio Holguín. Bienvenido. Y bien, vamos a iniciar esta conferencia con una exposición de motivos y la presentación de la ficha curricular del ponente del día de hoy, a cargo del doctor Victorino Barrios. Muchas gracias. Como siempre les he dicho, y desde hace 15 años, siempre es un agrado estar con compañeros estudiantes, servidores públicos de distintas áreas, de distintos poderes y de gran parte de la administración pública. Hoy iniciamos esta es la 119 conferencia o la 119ª conferencia en este mismo espacio. Algunas se han llevado a cabo en el INESLE, muy pocas en la biblioteca, pero siempre buscando que los servidores públicos y los estudiantes se enteren de lo que se hace en las aulas universitarias, en los centros de investigación y docencia, para que tengan mayores elementos para investigar, para estudiar, para desempeñar sus actividades. Esa es la finalidad más importante, que todos nos preparemos para desempeñar nuestra vida diaria
con mayor conocimiento, con mayor apego a lo que quienes tienen oportunidad de investigar lo hacen. Muchos, como en el caso del doctor Arriaga, el día de hoy de inmediato aceptan venir. Otros a veces nos cuesta un poquito más de trabajo, pero todos han venido, y les quiero decir porque vamos a tener todavía al menos otras 3 exposiciones donde la gente que hace investigación en la UAM, en la UNAM, en el CIDE, Colegio de México, Colegio Mexiquense, el TEC de Monterrey, el Politécnico Nacional, todos esos centros de investigación han estado aquí, y más, muchos más, que han venido constantemente y desde, como les decía, desde hace 15 años, pues no han dejado de estar permanentemente. Incluso del extranjero, ¿no? Del extranjero, de España, de Inglaterra, de Chile, ¿no? Han venido hasta en varias ocasiones algunos doctores chilenos. El día de hoy los invitamos a un tema que ya no puede soslayarse en ningún centro de trabajo, en ningún centro de investigación, no puede soslayarse por ninguna parte, porque estamos llenos de medios de comunicación, de redes, de instrumentos de las redes sociales, en donde nos hacen ver que, como dijera Anthony Giddens, ¿no?, estamos como vigilados por todos lados. Entonces ahora los teléfonos inteligentes, las computadoras, pareciera que todo se sabe de uno y todos saben de ti y casi dónde andas. Lo digo para aquellos que pidieron viáticos y ahorita estén pensando en otro lado, ¿no?, de que no están los viáticos, ¿dónde andan? Porque luego eso pasa. Y esto de la convivencia y la gobernabilidad en tiempos modernos, en tiempos actuales, bueno, pues todavía le falta a muchas de las actividades que vamos a desempeñar, como nos mandata el día de hoy la tecnología. Pareciera, como también lo ha expresado Albert Einstein, pareciera que todo se está modificando en favor de la poca convivencia, y es el tema que tenemos el día de hoy. Por eso le pedimos al doctor Arriaga que nos hiciera favor, porque yo lo conocí hace tiempo, hemos sido profesores ahí casi juntos, ¿no? Él ahí en antropología y yo en planeación urbana de la UAM, y entonces pues sé y todos sabemos que maneja este tema. Por eso le pedí que nos viniera a hablar sobre eso precisamente, sobre convivencia y gobernabilidad en los tiempos de la información actual 2.0. Entonces, al expresar esto con él, al platicarlo, me dijo que con mucho gusto, porque además recientemente él obtuvo un premio en el estado de Guerrero, en un certamen que se hace en honor a un exgobernador muy conocido, a José Francisco Ruiz Massieu, y obtuvo el primer lugar. En realidad, parte de ese trabajo, o gran parte de ese trabajo, es lo que el día de hoy nos va a exponer. No quiero dejar de comentar que, bueno, si hiciéramos una revisada así somera
de los teléfonos ahorita a la salida, casi todos nos podríamos dar cuenta de cuáles son los temas que les interesan. Yo espero que a los regidores, a los síndicos y a los presidentes pues, podamos encontrarles al menos ahí una visita a la Contraloría del Poder Legislativo. ¿Por qué? Ahí es donde van a encontrar qué novedades hay en la ley orgánica. Y ya para que no me anden preguntando, ¿y cuál es el presupuesto de mi pueblo? También ahí lo van a encontrar. Ahí van a saber, porque tiene una conexión, de cuánto es lo que han recibido sus municipios, por lo menos hasta el último día de abril. Entonces, ahí lo podrían hacer. No vamos a hacer esa revisión de los teléfonos porque quizás no sea necesario, pero quiero decirles que el doctor Arriaga con gusto aceptó venir y también quiero aclarar, nunca le hemos pagado nada a un ponente de ningún lado. Alguna vez los 119 ponentes que han venido, y más porque algunos otros cursos han sido para los miembros de la Contraloría, han estado ahí con nosotros sin ningún pago. El doctor Arriaga es licenciado en comunicación, maestro en estudios latinoamericanos, por cierto una maestría que desde mi punto de vista era de lo mejor que teníamos o tenemos en el Estado de México, que se imparte en la Facultad de Humanidades. Incluso yo pensé alguna vez ingresar ahí, pero no, ni siquiera el intento hice. Es doctor en Ciencias Sociales también por la UAM y ha publicado diversos libros y capítulos de libro y más de 20 artículos en América y Europa. Entre los más recientes que se publicaron en 2018 tenemos Sistema, autopoiesis y entropía en los desafíos educativos contemporáneos, que quiere decir pues cómo se organizan las cosas, cómo el sistema mismo se retroalimenta y cómo ese carácter entrópico de las cosas podría llevar a una desorganización y a un caos. Entonces, eso es lo que en el artículo explica el doctor, y este fue publicado en una revista de Educación y Humanismo en Colombia. Otro más, La convivencia y el reto de la gobernabilidad, que les decía, fue publicado en el estado de Guerrero y fue un trabajo ganador del certamen nacional de ensayo político José Francisco Ruiz Massieu, que es justamente el título de la exposición. Y uno más reciente es Vivir y enfrentar la integración-exclusión educativa en el nivel medio superior, estudios de caso de los jóvenes de San Luis Potosí. Es un artículo publicado en la revista Educación en Costa Rica. Actualmente es líder del cuerpo académico Patrones Culturales de las Relaciones Sociales y se desempeña como profesor investigador de la Universidad Autónoma del Estado de México. Siempre he dicho, y lo he dicho también en el extranjero, en el país y en el Estado tenemos con qué hacer mejor las cosas. El doctor Arriaga es una muestra de ello, por eso les pido que lo escuchemos con atención para que podamos conocer qué puede hacer un mexiquense cuando se lo propone. Muchas gracias, bienvenidos todos. Buenos días a todos. Desde luego, primero tengo que agradecer la oportunidad que tengo de estar aquí, agradecer la amable invitación del doctor Victorino, Contralor del Poder Legislativo, y agradecer desde luego que ustedes hayan tenido la oportunidad de darse cita aquí, de destinar un tiempo, de que podamos compartir, que es lo que yo quiero, que podamos compartir un conjunto de reflexiones, un conjunto de pensamientos acerca de dinámicas que estamos viviendo en nuestra sociedad contemporánea y que, planteadas tal como están ahí,
las variables que ahí se identifican darían cada una de ellas para un tema por sí mismo, ¿no? La convivencia, la gobernabilidad y la propia dinámica de la web 2.0, pero hoy lo que haremos es tratar de articularlas para problematizar las mismas y lo que de ellas resulta cuando las vemos, insisto, de manera articulada. Lo que a mí me gustaría al final de este ejercicio es que todos pudiéramos llevarnos algunas cosas en qué pensar, algunas ideas al respecto de lo que nos toca vivir cotidianamente, los retos que se desprenden de estas dinámicas que ya entraremos a detalle sobre ellas, y que de ese pensamiento, de esa reflexión también pudiera a lo mejor en un espacio que tengamos después de mi intervención para intercambiar cosas, ¿no? Preguntas, inquietudes, señalamientos, en fin, puntos de vista. Creo que eso es lo importante de este espacio que abre la Contraloría del Poder Legislativo, que ahora me doy cuenta de la cantidad, 119 conferencias o ponencias en este mismo espacio, pues hablan de un esfuerzo sostenido por atender la formación, el diálogo, la reflexión de las personas que tienen en sus manos encomiendas de interés público, y creo que sobre eso es que trataremos de hacer girar las reflexiones. El interés público que está detrás de las cosas que ocurren y que quienes tienen responsabilidades públicas pues tienen que atenderlas. Entonces vamos a dividir la intervención en el abordaje de estas variables, como les digo, primero, muy someramente desde luego, porque el tiempo que requeriría para abordarlas con profundidad sería mucho mayor, pero hablaremos primero de la convivencia, ¿no? Como una categoría social que nos habla de una característica inherente a los seres humanos, que es vivir con otros, ¿no? Después hablaremos de las características de la web 2.0, las dinámicas que de ella se desprenden y el fenómeno de la retroalimentación positiva que deriva en la burbuja de filtros, ya hablaremos de esos conceptos, y después de desarrollar los mismos, el tercer momento sería los retos para la gobernabilidad en el entorno que estas dos categorías previas nos imponen, ¿ok? Entonces, he traído una presentación que nos ayudará en esto. Primero, el asunto de la convivencia. Desde luego no es un término ajeno a lo que ocupamos día a día para referir las cosas que pasan en el mundo. La convivencia tiene que ver con nuestro vivir con otras personas, ¿no? Tener vivencias compartidas con otras personas, que no es lo mismo que la coexistencia, que podría alguien coexistir con otras personas, pero no tener vivencias en común. Ahí estaría la diferencia. Tener vivencias en común implicaría el salto ya al concepto de convivencia. Creo que me voy a parar para poder ver también de frente la presentación, con permiso, doctor, y poder seguir la misma, de manera que todos continúen el hilo de argumentación. Entonces, vivir en compañía de otros sería el término básico, pero aquí este asunto de la otredad hay que verlo con detalle, porque vivir con otros se complica, sobre todo cuando esos otros son muy otros para mí. No es un juego de palabras, es solo para referir que hay una diversidad de maneras de ser humano que alcanzaría quizá la cifra de habitantes que hay en el planeta. Por eso ponemos esa ilustración. 6,000 millones de otros por lo menos tendría yo, ¿no? Y convivir con los otros no siempre pues es lo más fácil, digamos, ¿no? Porque dice la sabiduría popular, ¿no? El refrán, cada cabeza es un mundo. Y bueno, si cada cabeza es un mundo, ahora imaginen miles de millones de cabezas viendo el mundo de modo distinto, ¿no? Y luego teniendo que convivir. No necesariamente es fácil, ¿no? Todo el mundo lo sabe. No siempre es fácil convivir con el vecino o hasta con la pareja o con la familia, ¿no? Hay multiplicidad de factores que pueden derivar en conflicto, sobre todo por los puntos de vista, las formas de mirar las cosas, ¿no? Entonces,
Esta característica de ser tan diversos, de ser una sociedad plural, de estar tan llenos de otredades, puede enriquecernos como persona, ayudar a ensanchar el horizonte de nuestra mirada, pero también puede derivar en conflicto, cuando, desde luego, los puntos de vista son tan abigarrados, tan sólidos, tan monolíticos, que dificultan el diálogo, ¿no? Entonces, por lo menos dejemos anotados ahí esos dos elementos de la convivencia. ¿Qué obstáculos puede haber para la convivencia? Bueno, para mirar los obstáculos, desde luego, habría que ver lo que sí posibilita la convivencia. Y hay dos elementos, hay muchos más, pero dos que quisiera yo destacar: el respeto y la solidaridad, ¿no? Si hay esa gran cantidad de otredades y yo pretendo convivir con ellas, de entrada, pues el respeto a las formas de ser sería básico, ¿no? Para poder generar condiciones básicas de convivencia. Pero luego también cabría la posibilidad de encontrar coincidencias con ese otro y eso despertar la solidaridad. Y, desprendido de ello, el interés público, el interés común, ¿no? Lo que tengo en común con otra persona, con otras personas que atendemos a lo mejor circunstancias similares, problemáticas que nos atañen a todos, necesidades compartidas, y ahí vendría un elemento para la solidaridad y la identificación de un interés común que, si lo atendemos de manera compartida, pues puede resultar en cosas de beneficio colectivo. Pero la falta de esas dos cosas, la falta de solidaridad, la falta de respeto, podrían convertirse en obstáculos para la convivencia, ¿no? Episodios o ejemplos de esto, pues podríamos poner muchos, cuando por la no compatibilidad de ideas con otra persona se desprenden faltas de respeto que después derivan en confrontaciones, ¿no? Eso es de lo más común, puede pasar desde aquí saliendo, ¿no? Que un carro se me acerque mucho, o se pase un alto o cosas por el estilo, y hay de inmediato una reacción de confrontación, ¿no? Es de lo más común. Siempre dicen que nos transformamos cuando estamos detrás del volante, pero a lo mejor lo que sacamos ahí son cosas que traemos de mucho más larga data. Bueno, con esos elementos básicos de la convivencia, señalando, subrayando el asunto de la otredad y la necesidad que habría de acordar, dialogar, convivir con esa otredad para evitar el conflicto, la confrontación, pasemos al segundo de los elementos que les decía yo, que tiene que ver con la web 2.0. Es un término, desde luego, que refiere a la segunda o quizá para algunos la tercera etapa de la Internet, que tiene la característica de permitir que cualquier persona pueda generar contenido y compartirlo en la red, ¿no? En resumidas cuentas, eso es la web 2.0, porque la primera web es aquella en la que permitía que empresas o instituciones tuvieran una página web y de ahí proporcionaran información a la gente, ¿no? Solo información. El portal del Poder Legislativo o de la Contraloría, informando cosas. Y la gente, el común de las personas, sobre todo las que tenían acceso a esas páginas a través de la computadora, estoy hablando de los 80s, 90s, solo informarse por esa vía, ¿no? Alguna información relevante, pues por esa vía, lo que hacía era ampliar el espectro de formas o canales para difundir información. Pero luego la web 2.0 es pues la que hoy tenemos animando las principales dinámicas en la Internet. ¿Por qué? Porque los grandes, los gigantes de la Internet, pues son las redes sociales, es YouTube, es Facebook, o lugares de compra como Amazon, Google, ¿no? El motor de búsqueda. Son los gigantes de la Internet y se mueven en la dinámica que caracteriza a la etapa 2.0 de la web. Entonces la característica es, y esto hay que subrayarlo, todo mundo puede generar contenidos y compartirlos en la red.
desde un mensaje en Facebook hasta un video en YouTube, o armar todo un blog, o cotidianamente alimentar a través de Twitter opiniones o cosas por el estilo. Pero todo el mundo podría hacerlo. Esa es la característica de la web 2.0. Las redes sociales, desde luego, son la característica o el ejemplo característico de esta etapa de la Internet. Pero hay una pregunta que debemos lanzar cuando hablamos de la web 2.0, una pregunta que es importante porque tiene que ver con la esencia con la que nace la Internet, en los momentos que ésta nace, y que para algunos se habría trastocado o perdido justo con la etapa de la que ahora vamos a hablar, que tiene que ver con la tendencia a la personalización de Internet. Y ahorita hablaremos de eso. ¿Cuál era la característica de la Internet cuando ésta explota globalmente como una plataforma que permitía decir ya estamos de lleno en la era de la información? La gran promesa es que se trataba de una red y que por lo mismo no tenía la verticalidad en la que circulaba la información en los tiempos anteriores, ¿no? Pensemos en los otros medios de comunicación, la televisión o la radio, no tienen la posibilidad de que el escucha o el televidente pues reaccione a los contenidos que les son transmitidos. Entonces la gran promesa de la Internet era ahora sí se podrá, y al tratarse de una red ningún nodo será el centro y podrá horizontalizarse la circulación de la información, ¿no? El principio de neutralidad de la red era de lo que más se hablaba como cambio paradigmático en los flujos de la información. ¿Y qué es eso de la neutralidad de la red? Lo que yo les decía, ningún contenido sería priorizado frente a otros a la hora que uno navegaba por Internet. Bueno, de hecho el término de navegar es muy ilustrativo de cómo se entendía, ¿no? Es como se entendía como echo mi pequeña barca a la mar y puede llevarme por lugares inesperados, inéditos, nunca antes visitados, y por eso se le llamaba navegar. Y había pues muchas sorpresas a la hora de navegar. Daba un clic en un lado y lo llevaba a otro, ahí le daba clic y lo llevaba a otro, y ya cuando menos veía uno ya estaba en cosas totalmente distintas de las que habían originado inicialmente la navegación. Y bajo esa lógica tendrían el mismo peso a la hora de que alguien llegara a esos sitios, pues un medio como el New York Times, que un blog, ¿no?, generado por alguien allí en alguna ciudad del mundo. Pero ocurre que la forma en que ha evolucionado la Internet, la web, y sobre todo en la etapa de la web 2.0, eso parece que se está o se ha perdido. ¿Cómo podemos hablar de eso? Este término de burbuja de filtros lo ofrece un autor, Elie Pariser, que tiene un texto que habla sobre esto. La traducción incluso acá tiene que ver con eso, con el filtro burbuja o la burbuja de filtros. ¿Qué es esto? Vamos a ponerlo en términos muy prácticos para que podamos todos seguir el hilo de la argumentación que nos lleva a los problemas de convivencia y luego de gobernabilidad. ¿Qué es esto? Hoy lo que tenemos para no naufragar en el mar de información son motores de búsqueda. El principal motor de búsqueda, que yo les digo siempre a mis alumnos, es el moderno oráculo de Google, al que acudimos para que nos resuelva dudas, ¿no? No sabemos qué significa una palabra y la googleamos, ¿no? O queremos saber de alguien y lo googleamos, ¿no? Le ponemos ahí en Google una palabra, un concepto, un nombre, en fin, y ese motor de búsqueda nos dirige a un sitio que nos puede proveer de la información que estamos buscando, ¿no? Si estamos buscando información sobre decretos o sobre leyes o sobre disposiciones en la Gaceta de Gobierno, en fin, lo googleamos y el motor de búsqueda nos auxilia y nos dice, ve aquí, no tienes que andar navegando, solo dale clic aquí y te remitirá a ese número de la Gaceta o algo por el estilo. Pero ¿cuál es la tendencia a la personalización de Internet?
que esos motores de búsqueda, el principal que es Google, registra la huella que vamos dejando con nuestras búsquedas. Y entonces, cada nueva búsqueda que hago se ve influida por lo que busqué antes y lo que leí antes, a lo que le di clic, lo que le di like, o lo que compartí, o lo que compré. Va aprendiendo. Es inteligencia artificial, pues, es un tipo de aprendizaje, es dar seguimiento a la huella digital que vamos dejando. Entonces, cada nueva búsqueda toma en cuenta lo que busqué antes. Y como diario buscamos cosas, y si recurrentemente buscamos sobre lo mismo, el sistema dice, ah, pues a este le reencanta esto, entonces le voy a ofrecer esto. Puede ser cualquier tema, ¿no? Puede que uno constantemente busque información sobre básquetbol, ¿no? O sobre mi municipio, ¿no? Puedo yo teclear, ¿no? Ahí, Almoloya de Alquiciras. ¿Hay alguien de Almoloya de Alquiciras? No. No vino nadie. Entonces puede servir de ejemplo para que nadie se sienta aludido, digamos, ¿no? Entonces busco eso. Esa es una primera búsqueda. Al otro día, cuando vuelvo a buscar cosas, aunque no ponga Almoloya de Alquiciras o algún elemento relacionado con eso, el algoritmo que se pone en funcionamiento para ofrecerme resultados a la hora de la búsqueda, verá la manera de vincularlo con mi búsqueda anterior. Entonces puede señalarme publicidad de un restaurante en Almoloya de Alquiciras, ¿no? Entonces, esto lo podemos comprobar muy fácilmente si cualquiera tiene en sus manos un dispositivo y hace la misma búsqueda que la persona que está al lado, y el motor de búsqueda le va a arrojar resultados diferentes. Aunque pongan la misma búsqueda, si los dos ponen Almoloya de Alquiciras y lo hacen al mismo tiempo, los resultados van a diferir. ¿Por qué? Porque el motor toma en cuenta desde dónde me estoy conectando, qué tipo de aparato tengo, qué tipo de conexión a internet tengo, qué busqué antes, qué sabe de mí, de mi edad, de mi origen, de mis gustos, etcétera, para arrojarme los resultados de la búsqueda. Esa es la forma en que opera hoy, sobre todo Google, ¿no? Y lo que la lógica que está detrás de eso es que me ofrece a mí la información que asume que yo estoy buscando. De hecho, hace unos meses anunció esta empresa que lo que estaban trabajando era en un algoritmo que ya no funcionara con base en las búsquedas, sino con información sugerida, o sea, una etapa posterior, ¿no? Si el navegador tenía la función de ofrecerme buscar cosas por mí para facilitarme la tarea, lo que están pensando hacer es, ya no necesitas ni buscar, ¿no? Yo te voy a decir, o sea, adelantarse a mi búsqueda, que cuando yo los utilice, ellos me ofrezcan la información que yo necesito. ¿Y cómo saben ellos la información que yo necesito? Bueno, se supondría que ellos la han aprendido de mi comportamiento en la red. Esa huella digital, insisto, que vamos dejando. ¿Qué pasa cuando vemos eso en perspectiva social? Personas obteniendo información personalizada de internet, lo que hace es ensimismarlas, ¿no? O sea, ponerlas como centro del universo, reafirmar su punto de vista y cerrar la posibilidad a escuchar otros puntos de vista. Por eso esta imagen es útil, ¿no? Uno sería el que está ahí en el centro y tiene puros tonos azules, porque son variaciones de sus intereses o aficiones, necesidades informativas. Pero como ustedes ven, afuera hay muchos otros colores, pero yo me los estoy perdiendo de conocerlos en términos de información, de acceder a información, porque lo que me arroja mi uso de la web, pues son puros tonos azules, ¿no? Porque la forma en que opera es proveerme de la información que refuerce mi punto de vista, mis intereses, mis aficiones, mis necesidades, o bueno, por lo menos lo que el motor asume que yo necesito, me gusta o estoy buscando, ¿ok?
Esto si lo vemos en términos de, bueno, y la forma en que opera Google, que poníamos los ejemplos ahora, también es la forma en la que operan las redes sociales, las principales, Facebook y Twitter, pero también YouTube, bueno, incluso Netflix, ¿no? Los que tengan Netflix se dan cuenta que uno termina de ver una película o una serie y de inmediato le dice, tal vez te guste esto. ¿Cierto o no? Títulos que te podrían gustar. O le llega a uno una notificación por correo de, acabamos de estrenar esto que creemos que te va a gustar, ¿no? ¿Y cómo saben que va a gustar? Pues porque ya registraron lo que yo he visto recurrentemente, ¿no? El tipo de consumo que hago de información ahí. Bueno, las redes sociales se supondría que la dinámica tiene que ver con tener forma de compartir cosas con gente que yo mismo elegí para que forme mi red, ¿no? Los que tenemos agregados como amigos o las personas a las que seguimos en las redes sociales son aquellas que yo elegí porque me enviaron una solicitud de amistad, yo la confirmé, en fin. Y entonces uno establece su red, ¿no? Y ve en la red, bueno, esa es la idea original, que ve en la red las cosas que publican los otros, las cosas que comparten los otros. Bueno, al menos eso les digo era hasta hace un tiempo. Pero Facebook ha evolucionado, ha ido cambiando. De hecho, ahorita vamos a comentar lo más reciente que anunciaron hace cosa de 2 meses, de hacia dónde van. Y ocurre que también la red empezó a filtrar los contenidos. Entonces, puede que yo tuviera 100 amigos en la red, pero de esos 100 amigos solo le doy like como a 10 o 12. Aquellos a los que nunca les he dado un like, ya no me muestra los contenidos. Ya no veo lo que publican, o que estén ahí agregados en mi red de amigos y uno dice, no vi lo que publicó fulanito, se entera después de que alguien le comentó, un amigo en común. ¿Por qué no lo vio? Porque la red dice, bueno, si esto no le gusta, no tengo por qué mostrárselo. Asume que el principal objetivo como servicio que presta es el de hacer que la gente se sienta cómoda con lo que está viendo, y si la operación que nos ofrece ahí de darle like es el síntoma de que eso me hace sentir cómodo, me va a ofrecer la información a la que yo le he dado like. Pero la otra que me ha sido indiferente o a la que le di ves de mano arriba, que me disgusta, va a empezar a filtrarla y ya no me la va a mostrar. Aquí hay algo que también debemos subrayar. El servicio de las redes sociales es gratuito y eso implica que nosotros no somos los clientes de esa empresa, sino la mercancía que está vendiendo. Al ser gratuito, que no me cueste, pues no estoy entablando una relación de compra-venta o de adquisición de un servicio con ellos. Yo soy la mercancía que ellos pretenden venderle a sus clientes. ¿Quiénes son sus clientes? Anunciantes o gente que con fines no solo comerciales, sino políticos o de otro tipo, ideológicos, en fin, necesite grupos de personas en los cuales poder influir informativamente. Entonces, ya Facebook sabe lo que a mí me gusta, que si yo siempre le doy like a tal deporte o a tal música o a tal político, en fin, me tiene etiquetado, y cuando un anunciante quiera llegar a alguien que le guste esa música, me pone en ese grupo y le dice, mira, por solo 2 centavos por cada like te ofrezco que llegues a estos miles de personas, ¿no? Entonces ahí nosotros somos la mercancía, ese grupo de audiencia que se le ofrece al anunciante para que pueda llegar. Entonces ustedes pueden notar ahí en su red social que cuando uno hace alguna búsqueda, no sé, de alimentos para perros, cierra su sesión y cuando la vuelve a abrir, ya en la parte derecha hay publicidad ahí de Purina o de Dog Chow, no sé, ¿no? Le aparece la publicidad. ¿Por qué? Pues porque de inmediato se registró que yo estoy buscando eso, entonces ahí está un potencial comprador. Entonces anúnciale. A lo mejor ahorita no te compra, pero tarde o temprano te va a comprar si es que está interesado en eso. Bueno, pero en las redes sociales, ya vamos ahora a los tipos de personas que interactúan en las redes sociales. En términos muy dicotómicos, en las redes sociales hallamos 2 tipos de personas: las que están de acuerdo con nosotros y las que no. ¿Cuáles son las que están de acuerdo con nosotros? A las que les doy like.
y las que no están de acuerdo con nosotros, pues o las ignoro o las bloqueo o lo que sea, ¿no? ¿Qué voy haciendo con cada acción de ese tipo? Pues voy estrechando el abanico de opciones de información o de contenidos a los que tengo acceso. Porque la red, el buscador o lo que ustedes me digan, dirá, esto ya nos dijo que no le gusta, entonces no se lo enseñes. Si lo vemos en términos de, por ejemplo, ideas políticas, me va a enseñar el tipo de contenidos que asume que me hacen sentir seguro con mis convicciones políticas y va a omitir aquellas que son contrarias a ese punto de vista. ¿Pero qué hace con eso? Polariza, ¿no? Nos parece cada vez más distante un punto de vista con el que a lo mejor originalmente no era tan diferente al mío, pero en la medida que ya me encierra sobre mis propios contenidos, se vuelve tan distante que parece que ya no hay ni siquiera posibilidad de dialogar con alguien así, ¿no? Entre un chairo y un fifí, digamos, ¿no? Ya no hay posibilidad de diálogo, ya cualquier intercambio es descalificación o rechazo o algo por el estilo, ¿no? Por eso es que encontramos personas que están de acuerdo con nosotros o las que no. Y desde luego a uno le gustaría siempre encontrarse con gente con la que puede platicar, ¿no? Y puede entrar en coincidencia de algún tema, de algún tópico, que le vamos al mismo equipo o que nos gusta el mismo grupo, o que leemos el mismo autor, o, en fin. De hecho, y eso es algo que les adelantaba hace un poquito, el dueño de Facebook anunciaba hace cosa de 2 o 3 meses que el modelo que ahora tenemos de Facebook ya va a dejar de funcionar y que van a migrar hacia un esquema que han visto que funciona mucho mejor en otra de sus empresas, que es WhatsApp, y que es con base en grupos. Entonces, Facebook va a ser cada vez más un espacio donde yo pertenezca a un grupo, en donde coincidamos en que nos gusta el metal o el punk o algo por el estilo, y compartamos solo información de ese tipo, ¿no? El modelo de red que tenían, es lo que él ha declarado, lo van a modificar paulatinamente desde luego, y el servicio que ofrecerán sea más en la dinámica de ser parte de grupos, ¿no? Esto, creo yo, lo que nos confirma es esta tendencia a consolidar puntos de vista, a veces son individuales, pero pueden ser grupales, que se retroalimentan positivamente. Ahorita vamos a ver eso de la retroalimentación positiva, creo que es en la… es en esta. Ahorita nos regresamos a la otra, que solo son datos que nos hablan de las dimensiones que este fenómeno puede alcanzar. Pero ahora hablemos de la retroalimentación positiva. El término técnico para referir a aquellas cosas que después de un proceso se convierten en salida, pero que influyen en las nuevas entradas, ¿no? En este esquema que está aquí, de entrada y salida, sistema básico. Y la retroalimentación positiva no es sino eso que decíamos hace un rato, de que mis búsquedas previas en Google determinan los resultados de las nuevas búsquedas. Eso es retroalimentación positiva y es la forma en la que están operando las grandes empresas, las grandes redes, en fin, en los tiempos de la web 2.0. Entonces, la realimentación positiva es un mecanismo por el cual los efectos o salidas de un sistema causan efectos acumulativos a la entrada. Veamos esto en términos de información digital, que es en la que nos movemos ya casi todos, ¿no? El contenido no deseado, según el buscador o según la red, según los algoritmos con los que se mueven ellos, ya no me va a ser mostrado, me lo filtran y entonces fomentan solo retroalimentación positiva. Refuerzan mi punto de vista, me hacen creer que todo el mundo piensa como yo, que soy como el centro del universo, o que los puntos de vista que yo tengo son los ciertos, los acertados, en fin, ¿no? Esto permite, por ejemplo, que proliferen las famosas fake news, ¿no? ¿Has escuchado sobre las fake news? Noticias pues, que no son ciertas del todo, pero que tienen un grado de verosimilitud para algunas personas y por eso se viralizan,
porque tienen que ver con la retroalimentación positiva. Ejemplo, si para mí tal partido tiene como partido político tiene como característica la corrupción, cuando me saquen una nota de que fulanito es metido a la cárcel por corrupto, yo la voy a dar por cierta porque tengo el elemento previo, ¿no? De decir, si son corruptos, con razón, ya lo cacharon en la movida. Aunque no sea cierta la información, pero se vuelve verosímil para mí en la medida que refuerza el juicio previo que ya tenía, de que ellos son corruptos o que ellos son liosos o que, no sé. Eso es retroalimentación positiva. Las salidas que influyen en las nuevas entradas. Pero entonces, regresemos a la otra para ver el tamaño y están medio pequeñas las láminas para que se vea, pero son los datos más recientes proporcionados por el INEGI sobre los internautas mexicanos, ¿no? ¿Cuántos usuarios de Internet tenemos en nuestro país? ¿Por cuál vía acceden? ¿Y qué hacen ya que acceden? Estos datos son de abril de este año, porque es la encuesta que se levantó en el año 2018. Entonces los dieron a conocer hace solo unas cuantas semanas. Y nos hablan de más de 100 millones de usuarios de Internet en nuestro país, ¿no? Sobre todo, desde luego, en las grandes ciudades, en las zonas urbanas. Hay regiones del país un poco más marginadas en donde los porcentajes son diferentes, pero en edades que oscilan entre los 10 y los 70 años, más de 100 millones de usuarios de Internet, cerca de 80% de la población nacional. Y la mayoría de ellos accede por dispositivos móviles, porque también tenemos aproximadamente 110 millones de teléfonos inteligentes. Les digo que aquí no se alcanza a ver, pero pueden buscar en la página del INEGI los resultados de esta encuesta y veamos esta lámina en particular. ¿Para qué usan las personas o declaran usar la Internet? La mayoría, el porcentaje más alto, que es cercano al 90%, es para entretenimiento, ¿no? La mayoría declara que se conecta a Internet con fines de entretenimiento, pero muy cerquita ahí, solo 1 punto o 2 porcentuales, dice que para comunicarse y en tercer lugar, para obtener información. Aquí es donde hay que poner atención. La gente se está comunicando, se está informando, básicamente por estas vías. Entonces influye mucho lo que la gente piensa, la dinámica con la que se está moviendo la web 2.0, por la serie de cosas que ahorita yo les comentaba, ¿no? Lo que nos ofrece de información, los motores de búsqueda, las dinámicas, los filtros, los algoritmos con los que operan y cómo nos van encerrando en esta especie de burbuja activada por esos filtros que entran en operación cada que yo navego en Internet. Porque bueno, incluso ya no es navegar, sino busco cosas en Internet, ¿no? Entonces, en nuestro país tenemos esa circunstancia y entonces ahora hay que ver en qué problemas puede derivar, ¿no? ¿Qué tipo de problema podría desprenderse de dinámicas como las que ahora mencionamos? Bueno, todo lo que mencionamos ahorita tendría que ver con el mundo virtual, ¿no? Porque la Internet tiene que ver con la virtualidad. Las cosas que están ahí en la red se mueven en ese mundo virtual. Pero hay que verlas también articuladas con el mundo análogo, el mundo real, ¿no? Tangible, material, donde nosotros nos podemos saludar de mano y no solo darle un like o algo por el estilo. ¿Qué tenemos en ese mundo real, llamémosle? Una marcada desigualdad, ¿no? No solo nuestro país, el mundo entero tiene severos problemas de desigualdad. Hay muchos estudios incluso a nivel internacional por el Banco Mundial, por instancias de ese tipo, multilaterales, la ONU, la UNESCO, en fin, que han llamado la atención sobre la explosión de las desigualdades en el mundo. Básicamente tiene que ver, porque es la forma en que lo miden, con cuestiones económicas. La desigualdad material o la desigualdad en las condiciones materiales en que vivimos
los habitantes del planeta. En nuestro país, no hace falta ahondar mucho en ello, todos tenemos información de eso, la gran concentración de la riqueza, el crecimiento que en las últimas décadas ha tenido el sector de la población que vive en pobreza multidimensional, ¿no? Diferentes tipos de pobreza alimentaria o que tiene que ver con servicios, en fin. Y esa desigualdad en la que vivimos, desde luego, deriva en formas distintas de ver la vida, ¿no? No se ve la vida de la misma manera viviendo en una torre en Santa Fe que viviendo en un municipio marginado de un estado del sureste mexicano, ¿no? La vida se ve diferente, creemos cosas diferentes, pensamos en cosas diferentes y eso se vuelve desde luego un orden informacional, lo que pensamos. Entonces, si alguien, imagínense esa dinámica, ve la vida desde una torre en Santa Fe y luego solo recibe retroalimentación positiva de ese modo de ver la vida a través de su uso de internet, ¿de dónde vive? Acá, ¿no? No se entera ni que acá abajo hay compatriotas suyos muriendo por una diarrea, porque acá en su mundo, donde solo recibe información de ese tipo, pues él se mantiene en este mundo paralelo, alterno o algo por el estilo, y entonces la retroalimentación positiva de y de agrava la desigualdad. Ya no solo es desigualdad material, que esa pues se puede constatar en términos de los números que maneja el INEGI, sino desigualdad cultural, desigualdad en lo que pensamos, cómo lo pensamos, con quién lo compartimos y cosas por el estilo. Entonces hay una desigualdad agravada, no solo es la desigualdad material, de que vivimos en condiciones distintas, ¿no? No es lo mismo vivir con el salario mínimo que con 100 veces el salario mínimo, ¿no? Se ve la vida distinta, se consumen cosas distintas, los gustos también van polarizándose. Entonces, la pregunta es esa que lanzaba ya incluso a final del siglo pasado Alan Turing: ¿podemos vivir juntos, iguales y diferentes? Iguales en el sentido que se supone en el Estado de Derecho en que vivimos somos iguales frente a la ley, ¿no? Pero al mismo tiempo diferentes en términos prácticos, materiales, informacionales, ¿no? ¿Podemos vivir juntos, iguales y diferentes? ¿O hay muchas más condiciones que pueden agravar los problemas de convivencia y consecuentemente la gobernabilidad, la vida en democracia, ¿no? El que podamos identificar el bien público, el interés común y que todos digan, bueno, aunque yo viva acá y tú acá, aunque yo gane esto y tú esto, aunque yo coma esto y tú esto otro, aunque yo crea en esto y tú en esto otro, compartimos un mismo Estado de derecho, la misma nacionalidad, los mismos problemas políticos, sociales, etcétera, y tenemos forma de dialogar para encontrar soluciones que nos ayuden a todos. Ahí es donde empieza a crujir el aparato y no siempre da resultados adecuados. El problema entonces tiene que ver con la convivencia y la democracia, porque implicaría en un sistema democrático vivir con el que piensa distinto. Eso nos devuelve al asunto de la convivencia, ¿no? Pero a veces lo único que hacemos es coexistir con el que piensa distinto. Y a la menor provocación estalla un episodio ahí de confrontación. Realmente no convivimos, coexistimos, asumimos que no tenemos nada en común y lo que estallan son episodios de confrontación, ¿no? Ustedes seguramente habrán visto, porque eso es lo que algunos entran a ver en las redes sociales, los comentarios a partir de la publicación de alguien, ¿no? Hay un estudio que apenas terminamos que servirá para que obtenga el grado de maestría un compañero, que lo que hizo fue dar seguimiento a la actividad en redes sociales de los candidatos a la presidencia de la República en la elección del año pasado, ¿no? Hizo un seguimiento ahí de las cosas que ellos publicaban, como para ver qué tan activos estaban y luego se iba a comparar eso con los resultados y ver cómo influyó. Pero identificamos un fenómeno muy interesante que tiene que ver con que los candidatos, sus equipos de campaña,
realmente utilizaron poco las redes sociales. El candidato ganador fue una decena de mensajes las que emitió a lo largo de los meses que duró la campaña. El candidato que quedó en segundo lugar sí la ocupó un poco más, decenas de mensajes puso ahí, y el que quedó en tercer lugar ahí más o menos. Pero el fenómeno que se identificó es la gran cantidad de interacciones que había abajo de las publicaciones de ellos. Ellos solo publicaban algo, ¿no? O sea, por ejemplo, decían, hoy nos fue muy bien en el debate, y ya una foto de él ahí con vítores y qué sé yo. Solo ese mensaje. Y abajo, decenas de miles de comentarios. Decenas de miles, ¿eh? No solo había miles de likes, sino decenas de miles de comentarios. Gente interactuando ahí abajo. Y si uno ve el tono en el que se interactuaba, pues era de confrontación absoluta, de absoluta confrontación, ¿no? Descalificaciones, etiquetamientos, como le quieran llamar, entre partidarios de uno y de otro, pero que ocupaban el contenido subido por alguien como ocasión adecuada para interactuar. Pero la interacción tenía que ver con la confrontación, por eso esta ilustración que está ahí, ¿no? Ese puño saliendo de la pantalla para darme la nariz por no pensar igual que el otro, ¿no? Entonces, si hay miles de otras personas que piensan distinto a mí, y luego tengo el reto de identificar intereses comunes y contribuir a la construcción de un bien público, de un bien político, porque aquí vendría el asunto de decir, bueno, no hay vida política posible si no hay convivencia, ¿no? Entonces, sin la convivencia no puede haber vida política. No hay cosa pública sin un conglomerado de personas que compartan no solo espacios, sino ideas, creencias, valores, etc. El reto de la gobernabilidad, desde luego, es garantizar que haya condiciones de convivencia para todos los que estamos en un estado, en un país, en un municipio, en una nación, en el mundo entero, ¿no? El reto de quien ejerce el gobierno es generar condiciones de convivencia, pero se enfrenta a todos estos retos que ahorita señalábamos, ¿no? Gente que cada vez se polariza más, que producto del orden informacional en el que está metido, se distancia más de su semejante, aunque sea su vecino, pero piensan radicalmente distinto. Uno es vegano y el otro le gustan los tacos de carnitas, y uno escucha banda y el otro escucha heavy metal, y uno tiene un chihuahua y el otro tiene un rottweiler. O sea, hay cantidad de elementos que nos puedes decir son distintos, pero son vecinos, tendrían cosas en común, ¿no? Intereses en común, se supondría. Y tendría necesidad de ver, si un día se va la luz en toda la calle, pues por lo menos, oye, ¿qué habrá pasado? ¿No? Por lo menos dialogar sobre eso y juntos ver cómo solucionarlo. El gobierno debe garantizar la convivencia de los diversos grupos, priorizando el interés público, pero se vuelve difícil identificar el interés público en esta polarización de la que hablamos, ¿no? Y los puntos de vista derivados de la retroalimentación positiva se distancian. ¿Qué herramientas hay que señalar? Y con esto vamos cerrando nuestra presentación para luego dar paso a la interacción, que es lo más interesante, insisto. ¿Qué herramientas habría que señalar, subrayar, identificar para construir gobernabilidad en un entorno como el que ya hemos tratado de describir? Aquí solo hay 8, no porque sean las únicas, no porque no haya más, sino porque nos señalan un rumbo, ¿no? Por donde poder avanzar. Número 1, reconciliación. Solución a desacuerdos o conflictos a través de la concertación, el diálogo, la mediación. Priorizar eso, digamos, ¿no? Porque si ya está suficientemente caldeado el asunto, no hay por qué echarle más leña a la hora de tratar de resolver un conflicto. Número 2, convivencia. Fomentar esa capacidad de interactuar reconociendo los derechos de los demás, manteniendo relaciones valiosas y gratificantes,
Pero desde luego no solo en el mundo virtual, que ahí se convierte un poco más complicado por los alcances de las compañías en las manos de las cuales estamos, sino en el mundo real, ¿no? En el mundo análogo o analógico, donde convivimos con las personas o podemos convivir con ellas. Tolerancia, desde luego, ¿no? Por supuesto, capacidad de aceptar la diferencia y transigir ante los demás, ¿no? Moverme, ¿no? Hay quien dice el refrán, ¿no? Se monta en su macho, ya de ahí no lo baja. Transigir es, me bajo y puedo acercarme hasta donde tú estás para ver cómo se mira desde ahí. Y ya donde veo cómo se mira lo que tú estás mirando, pues puedo entender un poco cómo estás pensando tú, ¿no? Entenderte por qué reaccionas así, en fin, ¿no? Participación, desde luego. Hacer parte a las personas, parte de los escenarios públicos, integrar, hacer que se acerquen, que vean que están del mismo lado las personas cuando se trata del interés público. Corresponsabilidad, en la medida que uno se siente parte de algo que lo incluyen, no solo se siente parte del problema, sino de las soluciones, ¿no? De la forma en que se consigue arreglar algo que estaba afectando a todos, un problema ambiental o de los que ahora nos afectan mucho, ¿no? Proactividad es el número 6. ¿Qué significa? Pues poner las capacidades y el conocimiento a favor del progreso propio, desde luego, pero también de los demás, de aquello que puedo sumar al interés colectivo, a esa res pública de la que estamos hablando. Concertación, bueno, tiene que ver con lo que ya hablábamos de dialogar, de generar condiciones para encontrar soluciones a través de la mediación. Entonces la concertación pues es generar soluciones y sentir que todos pueden aportar y que los puntos intermedios también son necesarios, ¿no? A lo mejor nos mantenemos en nuestra convicción, porque tiene que ver con valores, con fe o cosas por el estilo, pero puedo moverme hacia un punto intermedio donde tú y yo dialoguemos y no nos confrontemos, no nos peleemos, no acabemos con lo que tenemos en común. Número 3, organización, eso es básico desde luego, ¿no? Ponerse de acuerdo para proponer iniciativas comunitarias que incidan en las políticas públicas. Son herramientas, les digo, no son las únicas, pero nos señalan un rumbo por el cual buscarle, ¿no? Por el cual avanzar para tratar de generar condiciones de convivencia y por supuesto de gobernabilidad. Bueno, eso es todo lo que tenía yo que compartirles de inicio como provocación para el diálogo, para que ustedes también me externen sus puntos de vista y podamos incluso aquí con el doctor pues interactuar, ¿no? Muchas gracias a todos. Yo pensaba que la conferencia iba a decirme sobre cómo podría yo utilizar la web, ¿verdad? Esta red para llegar a mi información, pero es una visión distinta. ¿Cómo es que la red ha ido diferenciando? ¿Cómo es que las capacidades de la gente se han visto melladas con algunos? Se han distanciado las cosas. Un perfil sociológico del servicio que nos prestan estas formas de información. Un análisis verdaderamente interesante que nos hace ver pues cómo conceptos que uno pensaría que son en esencia de la política, de la sociología política, de la filosofía política, influye para que uno tenga una referencia distinta del uso y de las diferencias, de los diferentes usos que damos al desarrollo tecnológico. Bueno, pues esto sin duda nos va a hacer pensar de cómo utilizamos ahora nuestro teléfono, nuestras relaciones. Eso es justamente lo que se busca en estas conferencias, que la gente pues salga de manera distinta como entró. ¿Cómo le hacemos entonces?
que la forma de pensar se vaya modificando y que podamos utilizar lo que con recursos públicos las universidades van generando. Eso es una forma de convivencia entre el que tiene oportunidad de investigar y los que somos investigados. Entonces, esa es una cuestión muy importante. Pues vamos a dar paso a las preguntas que pudiera haber para el doctor Arriaga y que podamos también interactuar y sobre todo ver esa parte que tanta falta hace ahora que abrimos el periódico. No falta que abras el periódico y lo primero que ves es, para mí, la tercera norma que propone o la tercera característica que propone el doctor Arriaga, la tolerancia. La tolerancia. Vamos bien, reconciliación, convivencia, pero la intolerancia da lugar a que en algunos ayuntamientos ya sienten que son superiores al otro, nomás porque tienen mayoría, que en otros el presidente municipal sienta que es el todo. Incluso hay quien piensa que por tener un cargo para 3 años va a estar toda la vida y entonces no mide lo que está haciendo. Y hay otros que piensan que porque tienen el poder, es una parte del poder. Lo que estamos viendo aquí es un análisis de cómo la red influye en el ejercicio del poder. Y se ven influenciados muchos. Entonces, ahí tenemos, ya no necesito decirles, pero abran el periódico hoy, ayer, antier y 1, 2, 3 ayuntamientos donde todos se sienten bordados a mano. Son capaces de hacer y deshacer y no están pensando en que votaron por ellos para ejercer el poder de forma racional. Suena mal, pero así es. Y así pasa también, no solamente en los ayuntamientos, pasa en las gubernaturas, pasa a nivel nacional, donde todos se sienten así, como que toda la vida van a estar. No tienen referencia de lo finito que es el cargo, ¿no? Y quieren estar ahí pensando en que si esta es la oportunidad de estar arriba, ¿por qué me bajo? Hay que estar arriba. Bueno, no voy a quitarles más el tiempo porque mejor vamos a escuchar algo interesante. Pues las preguntas que tengan ustedes. Aquí, por favor, aquí hay 2, 3. Bueno, vamos a hacer preguntas en bloques de 3. Por favor, nos dicen su nombre, el lugar de procedencia y, bueno, la pregunta que sea lo más breve y si es comentario, más breve todavía. Aquí se agradece mucho la capacidad de síntesis. Empezamos. Sí, gracias. Mi nombre es José Kerpayés, trabajo en la Secretaría de Movilidad del Instituto del Transporte. Después de escuchar todos los conceptos que marcó el doctor y lo que usted comenta de las noticias y demás, ¿cómo utilizar todo este infinito de información? La invitación es la siguiente: cambiar la S de señalar por la S de solucionar. Como usted señala, si abrimos los periódicos o vemos la televisión, estamos, por no decirlo, hartos de señalamientos, pero de pocas propuestas de soluciones. La idea es, ahora que tenemos un infinito de información a través de los diferentes sistemas, ¿cuál sería un consejo para solucionar los asuntos que nos competen? Gracias.
Había una damita aquí al final, ahí está, en la cuarta fila, sobre ese mismo lado. Adelante. Bueno, buenas tardes. Yo soy de Izcalli. Mi pregunta es, yo como líder en Izcalli estamos muy preocupados, estamos de cabeza, yo creo que igual que todos, pero yo voy con el alcalde. Lamentablemente él se presenta en todas las comunidades de ahí de Izcalli y les dice a la gente que mi preocupación más como líder, yo siento que un líder debe de bajar y debe de darles al pueblo. Mas sin en cambio este alcalde llega a pedir y a quitar. ¿Por qué? Dice, punto número 1, que si quieren una pavimentación en la comunidad, tienen que darles ellos el material, para el material y en la mano de obra. Pero que se lo compren a Mavisi. Mavisi sabemos que pertenece al mismo alcalde. La gente, pues sí está molesta, está enojada, creo que es un punto también a nuestro favor, pero también estamos ya lastimados. Está muy bien todo lo que nos dijo ahorita, me parece muy de sumamente, ¿cómo le puedo decir? Interesante, pero como priista que somos, también estoy preocupada por mi comunidad, que ahorita está pasando por ese lado, una cápsula ahorita en Izcalli, que sale, ustedes lo han visto por redes, peleándose en Cabildo, pero no hay soluciones de nada. Usted lo acaba de mencionar. Son 3 años, tenemos una silla prestada, porque nada es de nosotros, de ellos, es prestado. Mas sin en cambio son morenistas, pues se sienten ahorita que pueden pisotear al pueblo, que pueden pisotear a la humanidad, y no se vale con llegar y decirles que si usted quiere un foco que falta en una avenida o no hay luz, les están cobrando el foco para podérselo poner. Yo creo que ahí estamos mal, empezando también por las pavimentaciones, por el bacheo. Tenemos que, la misma comunidad tiene que darle la mano de obra, el presupuesto y la mano de obra, y comprárselo a él mismo. O sea, es un negocio redondo para ellos. Muchas gracias. Muy bien. Hace un momento creo que fue la primera persona que levantó la mano, de la cuarta fila aquí. Sí, a ver, venga de ahí. Gracias, buenas tardes. Isabel García del Ayuntamiento de Nicolás Romero, del equipo de Segunda Regiduría. Mi pregunta está más enfocada en un aspecto desde la investigación social y le pregunto al doctor, ¿cuáles serían las consecuencias humanas de esta enajenación de la realidad social que estamos viviendo todos a través de las redes sociales y de esta era informática? ¿Y desde dónde podría usted dilucidar que se pueda rescatar ese aspecto humano, ese aspecto del ser humano como ser gregario? O sea, ¿desde dónde se van a rescatar realmente estos valores humanos que son los que nos permiten vernos como seres afines y que nos permiten realmente convivir? Ok, vamos a dar pauta a que conteste el doctor Arriaga estas 3 cuestionamientos, aunque el segundo me parece que no es tanto un cuestionamiento, sino una opinión. Estaríamos atentos también a poder contestar. Sí, creo que lo que habría que subrayar es el asunto de que las soluciones hay que construirlas. No existen de que uno diga voy a la ferretería y deme 1 kilo de soluciones. No existe eso. Hay que construirlas, y entendiendo construcción como esta capacidad de tomar elementos diferentes entre sí, poderlos articular para que den algo distinto a lo que eran por separado, ¿no? Cuando edificaron este inmueble en el que hoy estamos, pues se tomaron por separado las estructuras y las cosas que las unieron, la soldadura, en fin, y después los acabados para dar este resultado. Entonces, lo que hoy aquí compartimos, desde luego, sí tiene que ver con una serie de señalamientos de lo que está ocurriendo, ¿no? Las tendencias que tiene la sociedad de nuestro tiempo, pero las soluciones ni hay únicas ni están
hechas para ser aplicadas, sino que hay que construirlas, pero construirlas desde el diálogo mismo que habrá que fomentar, abatiendo esta serie de obstáculos que ya señalábamos, que lo que hacen es, y tiene que ver con la tercera pregunta, una especie de autismo, ¿no?, por parte de las personas, sería la consecuencia a lo mejor en términos del ser humano que se genera a partir del uso permanente de las redes sociales y de la internet en términos generales, con la dinámica que ya señalábamos, en donde no se alienta, no se estimula la capacidad de escuchar voces distintas. Yo podría resumir en eso el asunto, ¿no? Se fomenta la retroalimentación positiva, pero no la retroalimentación negativa. Que el término, a lo mejor nos suena a que pues, es algo que hay que rechazar, pero la retroalimentación positiva no es otra cosa que escuchar puntos de vista diferentes y no hacerlo desde el prejuicio de que son diferentes, están mal, ¿no?, sino escucharlos desde el punto de vista de son diferentes, algo bueno saldrá de ahí. A veces también les sugiero a los chicos, porque este tipo de charlas también los otro día fui a darlo a una secundaria, a un bachillerato, decirles, jueguenle al buscador una treta, en el sentido de busquen cosas que nunca han buscado, para que él ya no sepa qué les puede ofrecer y empiece como a abrirse el horizonte, ¿no? Esto es, si siempre busco las mismas cosas, ya lo dijimos, el motor nos va a arrojar cosas que solo refuercen mi punto de vista. Busquen cosas diferentes. Yo les decía a ellos, ¿alguien ha buscado alguna vez sobre, les mencioné esa vez un grupo étnico, los Yanoamis? Y ellos decían, ¿eso qué? No, ¿con qué se come? Pues búsquenlo. El sistema, como va a arrojar información, bueno, a lo mejor me remite a Wikipedia o algo por el estilo. Pero si periódicamente hago búsquedas diferentes, voy a tener un mosaico más amplio de información. Y eso me empieza a ensanchar el horizonte, a abrirlo, ¿no? No a mirar solo mi realidad inmediata, lo que me afecta a mí y yo ponerme en el centro del asunto, sino el diálogo, ¿no?, el encuentro con las otredades que evidentemente pues piensan distinto que yo, y es retroalimentación negativa, pero les digo, el término suena a que es algo que habría que rechazar, ¿no? Habría que fomentar la retroalimentación negativa. No sé si por ahí contesto, ¿no?, estas tres primeras preguntas, por favor. Hola, buenas tardes, del municipio de Tlalnepantla, servidor público y profesor de la FES Acatlán. Pues agradecer esta reflexión necesaria hoy en día, seré breve, y una pregunta. En la política tener una audiencia clientelar cuesta, ya sea como persona física o moral. Si no, recuerden la lista que acaba de salir en los medios de informadores de la sociedad, y implica, por eso la reflexión, el que transversalmente o interdisciplinariamente otras áreas del conocimiento en atención a los problemas públicos para gobernar se vean inmiscuidas en la ética del propio servidor público. La red como metáfora pues nos permite, es una herramienta primitiva para cazar. Aquí nos queda claro que con la retroalimentación positiva, pues que no sean los mismos colores, sino que sea diversa para propiciar esa convivencia. Hablando de los problemas públicos, ya se está trillando el hecho de, y a la vez se está excluyendo a grupos sociales rezagados per se, en el sentido de que se hacen grupos. A ver, un problema de seguridad pública, no te preocupes, va el comisario de seguridad y van a armar un grupo de WhatsApp y a él le van a informar, y pareciera que las soluciones ya también están con los medios, con la web, y se está parcializando. Lo preocupante es que en esas redes se está parcializando el conocimiento, se está haciendo un reduccionismo de las personas y los problemas públicos, sobre todo con los C4, los consejos de vigilancia, como que de ese sistema del que hablamos, de ese enfoque sistémico, se parcializa y no se alcanza a ver el todo.
parece que en las películas de Cuando el destino nos alcanza, pues ya nos alcanzó y nos rebasó. Con Sandra Bullock, La Red, pues ahora ya no son tan codiciados los floppies que había anteriormente. Esto cada día va avanzando más. Otra película, Ella, en donde habla de la soledad y la relación, la necesidad de interactuar, pero como un problema de convivencia. Y la pregunta concreta, la contratación de robots en las redes sociales. Los políticos, con tal de tener audiencia, no les interesa si es el sentimiento o el disentir de un problema público o si nada más es el rating para posicionar simulaciones o falsas expectativas para la sociedad. Gracias. Felicidades, doctor, por los logros obtenidos que nos acaba de narrar el doctor Victorino Barrios. La pregunta va dirigida con respecto a la elección que usted mencionó, la elección pasada para la presidencia de la República. Se decía que las elecciones en ese momento se iban a definir por las redes sociales. Lo refuerza con un análisis en donde nos dice que el 80% de la población en México tiene acceso a la misma. Posteriormente nos dice que el candidato que ganó fue el que menos participó en redes sociales. La pregunta concreta sería, ¿cuál sería entonces el factor que definió en la sociedad el gran número de votación que tuvo el ganador? Efectivamente, nada es gratis y el navegar en Internet en estas 4 aplicaciones GAF, Google, Amazon, Facebook y Twitter, aparte del negocio de la publicidad, es el banco de datos que ellos almacenan. Y el caso que sucedió con Donald Trump, que hicieron comparecer a Mark Zuckerberg en el Congreso por la venta de datos a Cambridge Analytica, además de, por ejemplo, la navegación, que esto es la surf web, en la deep web, que no hay seguimiento como tal, o ya se utilizan criptomonedas, no hay seguimiento financiero. Mi pregunta es, ¿se debería delimitar la esfera de la libertad para garantizar la seguridad? Aquel dilema que planteaban los teóricos de la modernidad. Es todo, gracias. Decirle a la persona que participó de Izcali, porque no dijo su nombre, que yo la puedo atender en un momento, porque asuntos de alcaldes y de síndicos y de regidores pues me corresponden. Entonces con gusto le escucho y recibo su denuncia si hubiera necesidad. Sí, muchas gracias. Creo que en efecto debemos, yo retomo la metáfora de la red que mencionaba el compañero, porque en efecto las redes lo que hacen es atrapar, ¿no? Como mecanismo básico para cazar, ¿no? Desde la prehistoria, digamos. Y estas redes hacen lo mismo, nos atrapan, digamos, ¿no? Las redes sociales, al igual que las redes que se ocupaban para cazar, cumplen el mismo objetivo de atraparnos en términos informacionales. Recordemos que una forma de ver al ser humano es como un sistema complejo adaptativo, ¿no? Que a lo largo de la historia lo ha hecho así, que como es un sistema abierto, intercambia con el entorno materia, energía, pero también información. Necesitamos información para darle sentido a las cosas que hacemos. Hoy gran parte del sentido que tenemos para las cosas que hacemos nos viene dado por estas vías, que pues terminan como atrapándonos, proveyéndonos de sentidos prefabricados y no nos damos cuenta muchas veces de eso, lo asumimos como viene, lo adoptamos, lo adaptamos y el orden informacional con el que nos movemos, al ser del tipo que decíamos, de fomentar la retroalimentación positiva, corre el riesgo de la entropía, ¿no? Ese desorden derivado del equilibrio tan frágil que se alcanza solo momentáneamente. Vaya, pongámoslo en estos términos. Para poder seguir viviendo necesitamos comer y tomar agua, digamos, ¿no? Pero si comemos en exceso o muy poco, y lo mismo con el agua, pues se desequilibra el organismo, ¿cierto? Empieza a fallar en términos orgánicos. Pues lo mismo pasaría
con el intercambio de información con el entorno. Si solo tengo un tipo de alimentación, es como si todo el día estuviera solo comiendo pan, ¿no? Que no tuviera una alimentación balanceada. Lo mismo con la información, si no la balanceamos, puede derivar en un desorden. Así como nos desorganizamos orgánicamente por comer solo una cosa, lo mismo pasaría con la información. Y ese es el riesgo, con la metáfora de las redes que nos atrapan, el riesgo de la entropía en términos informacionales. Y bueno, tiene que ver desde luego con los bots, porque el objetivo de los mismos es atraparnos en una corriente de pensamiento, de decir, todo el mundo está pensando en esto, hablando de esto, siendo que quienes replican esos pues, no son personas, son robots, ¿no? Sistemas incluso, no robots en el sentido de C-3PO poniendo, tecleando, ¿no? Sino software, ¿no? Que lo que hace es replicar cosas. Y atrapa a las personas en el sentido de orden informacional, ¿no? La corriente de pensamiento va por este lado. Y desde luego políticamente eso pues es rentable, ¿no? En la medida que alguien es replicado, es trending topic o algo por el estilo, pues posiciona, ¿no? Entonces, pues sí, ese es un negocio también floreciente, pues porque la dinámica de las redes son así. Y creo que eso tiene que ver con el resultado de la elección anterior, porque me parece que se había construido desde las redes sociales una narrativa previa a la elección que solo tenía como fin creíble, posible, el triunfo de quien ganó. Cualquier otro resultado hubiera resultado increíble, inverosímil. Se había construido una narrativa, en términos informacionales, que solo podía resultar en eso. Y la retroalimentación positiva tiene que ver con eso, con la gran cantidad de votos. Si estoy viendo que todo mundo dice que va a votar por ese, pues yo no me puedo quedar como inadaptado, digamos, ¿no? O como la oveja negra de la familia o algo por el estilo. Entonces me sumo a esa corriente, esa narrativa que ya se había creado, insisto, y que solo tenía esa posibilidad de triunfo. Por eso la diferencia tan holgada de votos, ¿no? Tan atípica, dirían algunos. Pero con todo y eso, bueno, y el caso de Cambridge Analytica también es muy importante porque tiene que ver con eso, ¿no? Cómo influir en una elección utilizando la información que una red social acumula de parte de sus usuarios y ponerla al servicio de un proyecto político, ¿no? Desde luego hay economía, dinero de por medio, pero es un interés político. Y nos pone ante el dilema de si sacrificar libertades en aras de la seguridad. Yo pensaría que no, que somos capaces de lidiar con las libertades, pero los procesos para que se vean resultados a veces son muy largos, digamos, ¿no? Esto que ahorita yo trataba de esbozar tiene una década, o sea, una década en la historia de la humanidad es prácticamente nada, ¿no? Los cambios culturales llevan a veces siglos, generaciones completas. Que esta dinámica lleve una década no es suficiente como para decir echemos por la borda lo que se consiguió durante siglos en términos de libertades, como para garantizar la seguridad, esa que creemos amenazada por lo que ha pasado en los últimos 10 años. ¿Sí me explico? En términos relativos de historia, este fenómeno es tan breve y puede ser tan efímero que tampoco es como para quemar las naves y decir ya, ¿no? Se acabó el asunto. Eso es lo que yo podría decir. Claro, habría que señalar que hacen falta muchos más estudios sobre la web profunda, ¿no? Porque también, sobre todo, pues las generaciones más jóvenes se están moviendo por ahí y muchos de las generaciones que estamos antes que ellos ni nos enteramos, ¿no? De por dónde se están moviendo en esos diferentes niveles de la Internet. ¿Cómo podemos ¿De dónde viene? Atlacomulco. Atlacomulco. ¿Y es? Carmen Jasso Cruz, servidora.
¿Cómo lograr una convivencia con nuestros gobernantes cuando dentro de estas redes sociales que todo vende, yo lo veo así, es mercadotecnia, a quién quieres posicionar, cómo la vas a segmentar, y cuando está hecha a base de mentiras, de difamaciones, de populismo, de hacer pensar que cuando llegues a este poder vas a ser mejor que el otro. Dentro de esta convivencia, mi pregunta sería, ¿cómo lograr que estos gobernantes, llámese a nivel federal, estatal y municipal, se pongan a fungir y a cumplir su función como gobernantes y no seguir atacando, difamando y no ocuparse en realmente gobernar, en este caso responder a las expectativas de quien lo llevó a ocupar el cargo que está ostentando? Creo que es algo que ya no se debe de permitir. En este caso, la web, y yo digo aquí, a lo mejor es una sugerencia también, de que se debe de normar, de saber qué información es real, verídica, qué información es falsa y obviamente sancionar esa parte. Asimismo al gobernante, del partido, del color que sea. Esa es mi pregunta, ¿cómo lograr de verdad esa convivencia, esa gobernabilidad, esa tolerancia, ese respeto y ponerse a trabajar por un mejor país? Mi nombre es Sandra Márquez, vengo del municipio de Nicolás Romero e integrante del equipo de la segunda regiduría. La pregunta en sí, bueno, antes de hacer la pregunta, nada más una opinión muy breve. Hay una línea muy fina y muy ancha, tal vez, entre lo que es la red, que hoy indudablemente es parte de una globalización, y el aspecto gubernamental. La mayoría de los gobernantes probablemente tendrán pleno conocimiento del alcance que tienen las redes sociales, pero los mejores maestros en manejar estas redes sociales son a veces los jóvenes o las personas que vienen detrás de nosotros. Ya han manejado la red de una manera tan maestra que han hecho incluso que algunas personas lleguen a niveles políticos importantes. Caso específico, por ejemplo, tenemos al primer legislador, al licenciado Kumamoto, que manejó las redes sociales de manera eficaz, que logró llegar a un puesto político. Esa línea directa que hoy tenemos con las redes, también tenemos una línea directa de la falta de esa línea de convivencia difícil. Socialmente tenemos un país en conflicto, socialmente hablando, moralmente con deficiencias que no podemos cubrir con la red. Pero sin embargo la red ha fomentado también el exacerbo social, ha fomentado el que la convivencia se haga difícil. Mantener esa convivencia y gobernabilidad en relación a la web, creo que son aspectos que pueden ser tan eficaces como tan difíciles de calificar o de tener una estrategia, ¿cómo le diré?, de cuantificar. La pregunta radical: ¿el gobernante estará preparado para utilizar los medios de las redes sociales para fomentar su gobernabilidad y gobernanza en base a lo que la web puede ampliar el espectro de conocimiento? ¿Puede realmente la web 2.0 fomentar esta retroalimentación negativa o, por el contrario, genera la polarización de opiniones en el espectro político? Gracias. En relación a la primera pregunta que la compañera de Atlacomulco nos externaba, habría que subrayar la importancia de recuperar el sentido del servicio público. O sea, prestar un servicio público es ponerme al servicio de los intereses del colectivo, ¿no? Presto ese servicio.
persona que haya sido electa para un cargo o que se le haya asignado una responsabilidad, no por la vía del voto, sino pues porque alguien lo integra a su equipo de trabajo, se convierte en servidor público, pero no estoy tan seguro de que todos dimensionemos el sentido primigenio, esencial, básico de servidor público. Una persona, digamos, que se desprende de intereses personales o de grupo y los pone al servicio de una colectividad, llámese municipio, llámese delegación municipal, llámese estado, llámese país, en fin. El servicio público significa identificar que más allá de lo que a mí me interesa o a mi grupo, hay un interés pues colectivo, necesidades, problemas públicos, y debo poner mis capacidades al servicio de encontrar esas soluciones. Y desde luego no asumir que yo tengo todas las soluciones, ¿no? Y que me saco de la manga cualquier problema de seguridad, yo sé cómo. Problema de servicios públicos, yo sé cómo. No, sino todólogo, ¿no? Yo sé de todo, ¿no? Porque además he estado en esta dependencia y en esta otra. Sino el servicio público tiene que también nutrirse de quienes integran esa colectividad que tiene ese interés público, pues para encontrar las soluciones. Ya lo mencionábamos hace un rato, pero subrayaría eso de recuperar el sentido de el servicio público. Aquí desde luego hay que poner el matiz de que en los servicios públicos siempre hay también, por supuesto, un interés político, ¿no? El servicio público no se entiende sin la labor política. ¿A qué me refiero? A que quien cree que tiene capacidad para encontrar condiciones de gobernabilidad y de solución de problemas en un sistema democrático, alza la mano y dice, creo que yo puedo, voten por mí, ¿no? Entonces le mueve un interés político en ese sentido, de que hay cosas que cree que puede hacer para lo que es la res pública, ¿no? Pero eso no es lo mismo, el sentido político y las motivaciones políticas, que las motivaciones partidistas, ¿no? Que ahí ya lo que hacen es partir el todo y decir, nosotros los que somos de este color o tenemos estas siglas, podemos hacerlo, porque el partido es partir el todo político, y desde luego eso se encontró como mecanismo de funcionamiento en los sistemas democráticos con elecciones periódicas, para decir que todo el mundo tenga posibilidades de ser electo si se organiza para ofrecer una propuesta. Pero no es lo mismo, insisto, el moverse con fines políticos que con fines partidistas. Entonces, muchos se mueven con fines partidistas, pensando en la siguiente elección, en el siguiente cargo, en el siguiente peldaño, en el siguiente escalón, no pensando en las soluciones que a lo mejor sí las encuentran como trampolín para luego saltar a otro. Pero este hilo delgado del que se hablaba acerca de en dónde nos movemos, también aquí aplica, ¿no? Se requiere de quien es electo y presta un servicio público que tenga un sentido político, pero político en el sentido amplio del término, ¿no? De una res pública, de un bien público, de una polis, ¿no? De ahí viene el término, una ciudad, un conglomerado de personas, y ponerse al servicio de ellas, no al servicio de esta parte, y parte tiene que ver con partido, que genere clientelas y que se asegure de obtener los votos para conservar el cargo y cosas por el estilo. Son dinámicas propias de las democracias con elecciones, que bueno, ya en tiempos de manejo de información como los que ahora estamos, pues sí, mucho tiene que ver la manipulación de información para asegurar los votos suficientes con los cuales ganar, ¿no? La mitad más uno y ya. Y si después de eso viene además la descalificación
de los que perdieron o por parte de los que perdieron la descalificación de los que ganaron, pues ahí da el traste con todo, ¿no? Se agotan las posibilidades de generar pues soluciones compartidas o que abonen al interés público, a ese sentido político, en la acepción más amplia del término, ¿no? Creo que esas eran las preguntas. Se me escapaba un poco la tercera, no alcancé a tomar nota de… ¿Cómo era? Sí, es que fue tan rápido que no alcancé a tomar nota. ¿Puede realmente la web 2.0 fomentar esta retroalimentación negativa o por el contrario genera polarización de opiniones en el espectro político? Yo creo que sí puede, porque es una herramienta. O sea, a final de cuentas, pues, son fierros, diría alguien, ¿no? Por ejemplo, el lenguaje de los medios tiene que ver con eso, ¿no? Un fierro, pues es un aparato. Desde luego que en un mundo donde los intereses económicos mueven la gran cantidad de las cosas, pues lo que se ha hecho es capitalizar eso, ¿no? Monetarizarlo. O sea, un youtuber, por ejemplo, un influencer, piensa en cuántos likes le van a dar o cuántas reproducciones tendrá su video, porque eso significa dólares, ¿no? De ganancia, ¿no? Un youtuber con 5 millones de reproducciones, pues tiene, no sé, $1,5 millones por ese video nada más, ¿no? Monetarizarlo. Entonces, el uso que se le ha dado tiene que ver con lo comercial, porque el mundo, desde luego, se mueve por esos lados. Pero al ser una herramienta se puede ocupar de diferentes maneras, para empoderar gente, para aglutinar comunidades. El chiste es en qué sentido lo ocupamos, ¿no? Entonces, de poder yo creo que se puede, pero quienes hoy lo controlan pues se van a resistir un poco a eso, digamos, ¿no? Los intereses económicos que están detrás de fortunas como la del señor Zuckerberg, ¿no? De Facebook y de WhatsApp y de todas las empresas que ya controla, pues no es tan fácil de que diga, sí, ocúpenlo como ustedes quieran, pues lo va a ocupar en términos monetarios para que le dé rendimientos, pero uno lo puede ocupar en términos comunitarios o de pequeños grupos o de colectividades para retroalimentarse, y puede ser retroalimentación negativa la que se fomente. O sea, por ejemplo, yo estoy en la Facultad de Antropología, ya lo decían en la presentación tan amable que me hicieron. Lo que hacen los antropólogos sociales es fomentar la retroalimentación negativa en el sentido de dar a conocer las características de las diferentes expresiones de ser humano que existen. Entonces, los chicos que ahí estudian hacen sus investigaciones, sus tesis sobre tal tradición en tal lugar, sobre tal práctica en otro lugar, sobre lo que cree tal grupo, la afición por este género musical, etc. Y mediante trabajo etnográfico, que no es sino ir con esas personas e interesarse por usted cómo ve la vida, usted qué piensa, usted por qué hace lo que hace, en fin, nos muestra que hay diferentes maneras de ser humano. Entonces, un trabajo antropológico lo que hace es ponernos frente al espejo, pero del otro, en el sentido de que el otro soy yo, pero en una circunstancia diferente, ¿no? Creo que nos hace falta de eso, ¿no? Hay quien genera contenidos, por ejemplo, sobre otras culturas, ¿no? Y se va de viaje a un lado y dice, mira, les voy a enseñar lo que comen acá, o les voy a enseñar cómo festejan acá, o cosas por el estilo. Y eso de algún modo ofrece retroalimentación negativa, porque dice, mira, hay otras formas de reírse, no nada más como yo me río, u otras formas de alegrarse, o de entristecerse, o de sufrir, o de comer, o de vivir en familia. Pero si no las conozco, yo me quedo como si la mía pues, es el molde que hay que repetir siempre. Entonces, ¿se puede fomentar la retroalimentación negativa? Yo creo que sí, pero es cuestión de proponérselo. O sea, las cosas no van a ocurrir de que por bonomía de quienes controlan esas empresas digan, no, hoy vamos a fomentar la retroalimentación negativa para contribuir al enriquecimiento de la diversidad humana. No va a ocurrir, ¿no?
hay que hacer las cosas, hay que tener, por eso hablé ahí una de las herramientas, la proactividad, ¿no? Hay que tomar acción, hay que emprender cosas para que se muevan, para que no acumulen polvo, ¿no? Lo que no se mueve pues se va ahí empolvando y después termina por estar ya todo percudido, ¿no? Ya cuando lo queremos ver, pues estaba bien bonito, pues ya estuvo tanto tiempo ahí que ya está todo lleno de polvo, ¿no? Gracias. Hola, buenos días. Soy Patricia Martínez Jaramillo, estudiante de la licenciatura en Comunicación de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UAM. Mi pregunta sería, tomando en cuenta los comentarios anteriores, actualmente, ¿en qué lugar se posicionarían los servidores públicos tomando en cuenta la función que ejerce la retroalimentación positiva en el fomento de problemas como la desigualdad, la falta de convivencia y la falta de práctica de la democracia? Gracias. Mi nombre es Olivia Flores Romero, del municipio de Temuaya. Y bueno, en relación a la anterior pregunta, yo creo que sí se puede fomentar una buena actitud y creo que podemos hacerlo desde una iniciativa. Como bien lo decía el maestro José Luis, el querer es poder, y yo siempre he creído que si nosotros estamos, por ejemplo, la web.2 ahorita en la actualidad que se muestra todo lo de la política, todos están en el tema de la política y todos están en el tema de la inseguridad, pero si nosotros somos los que hacemos esa web, también la podemos transformar en cosas buenas. Por ejemplo, la iniciativa de los niños, que últimamente ha sonado mucho, de que los niños ya no juegan y ahora se la pasan en el teléfono. Bueno, también nosotros como adultos y como formadores desde la casa podemos decir, ¿sabes qué? O sea, no. Y no es de que es que el niño no quiere, o sea, es que no te estoy preguntando. Y las cosas creo que se hacen desde donde te encuentres, desde si eres servidor público, desde si estás en tu casa, desde si estás conviviendo con tu familia, con tus amigos, con quien sea. Es una iniciativa y es una forma de actitud. Eso es todo. Muchas gracias. Mi nombre es Eduardo Acosta Villeda y vengo del municipio de Atizapán de Zaragoza. A mis casi 64 años de edad podríamos decir que yo soy un neófito digital porque pues a mí no me alcanzó el tiempo de la web hace 20 años. Y yo quisiera hacer un comentario únicamente en relación al tema de la conferencia magistral que nos ha dado el doctor José Luis Arriaga Ornelas. En mi opinión se debe de haber llamado Convivencia y Gobernabilidad en los tiempos de la web 2.0 para la paz social. A mí me parece que hay algunas personas que se desubican al decir que todos estamos en la política. Eso no es cierto. La mayoría de los jóvenes están ocupados en convivencia, en intercambio de ideas acerca de sus intereses personales de acuerdo a su edad. Y los que estamos en el servicio público, a mí no me gusta meterme con franqueza a la web porque encuentro comentarios como de que pues dicen, el comandante de tal lugar, director de policía y tránsito, en tal lado hizo muchas cosas, ¿no? Y viene la cuestión reactiva de decir, pues que lo quiten, etcétera, sin ni siquiera tener los elementos de prueba para poder emitir un criterio. Y entonces nos enganchamos en esa red para la cuestión de la violencia en el sentido de estar denostando y coadyuvando una situación que pues hay violencia, pues a través de la web pudiera haber más violencia. Entonces yo creo que lo importante es que aquí sí entiendo como retroalimentación el dar una opinión en el sentido de decir que el lugar propone esto o hagamos esto otro en un sentido positivo y no estar fomentando la violencia y el odio porque pues los que perdieron no están tan fácil, estamos en yo lo considero así, una guerra. Los que perdieron no tan fácilmente están cediendo sus intereses, están siendo afectados en sus intereses y pudieran enganchar a muchas gentes en la red para hacer cosas como se están haciendo en el mundo a través del terrorismo. La pregunta pues es muy puntual y muy interesante. ¿En qué lugar se posicionaría el servidor público? Y también quisiera responder de manera puntual, generando diálogo, inclusión, fomentando la participación de todos. Ese tendría que ser su papel. Porque si se recupera, como decíamos hace un rato, el sentido primigenio del servicio público, la mejor herramienta para servir al público es incluir a todos, hacer que participen,
que se dialogue y que se encuentren soluciones pues compartidas por todos. Eso genera mejor gobernabilidad. Eso creo que sería la respuesta a esa pregunta tan puntual. Y la compañera de Temoaya, cuando nos decía, todos están en la política, solo ese ejemplo de que en su red, las cosas que eligió, las cosas a las que les da like, tienen que ver con la política, y por eso el sistema regresa a cosas políticas o de seguridad pública. Y lo mismo nos dice nuestro compañero que viene de Atizapán de Zaragoza, que nos confiesa, no le gusta meterse a la red porque ve esto o lo otro. Ahí hay una especie de sinonimia entre me meto a la red, es Facebook. La red no es Facebook. Por ejemplo, los repositorios de las universidades son pues auténticos tesoros de saberes de la humanidad y pues casi nadie los visita. Un repositorio es un lugar donde las universidades de todo el mundo, en los idiomas que me digan, ponen todos los resultados de sus investigaciones, de sus tesis, de los productos de sus laboratorios, etcétera. Ahí están de manera gratuita para que la gente los lea, los descargue, etcétera. Es solo por poner un ejemplo de lo que también es la Internet. Pero a veces hay la sinonimia de meterse a Internet es meterse a Facebook, a ver qué se comenta en el grupo aquí de Tlacotepec y que si lincharon a no sé quién y que porque se andaba robando niños y que el comandante lo protegía y viene la serie de descalificaciones que lo que hacen es como generar un torbellino en el que además lo que importa es la inmediatez y lo efímero. Si ahorita está pasando, vamos ahorita a lincharlo antes de que se escape que dicen que está robando niños. Y la foto con la que acompañaban el mensaje ni siquiera era de ese pueblo. Alguien la tomó de otro pueblo y la puso ahí. Y dicen, sí, en efecto es una camioneta blanca, ya la vi, bájenlos y línchenlos. Ha pasado, ¿no? Ha cobrado vidas de personas. Una noticia falsa de alguien que replicó un mensaje ahí de el sureste del país, lo puso acá en Puebla y todos asumieron que sí, que era la escuela. Además todas las escuelas se llaman Miguel Hidalgo o algo por el estilo. Y sí, es una camioneta blanca, bájenlos y línchenlos. Y ya que los lincharon, ay, creo que ese mensaje era de otro lado. Y ya todo el mundo se va. Han pasado, hay casos así. Y desde luego los casos más graves de intolerancia y de retroalimentación positiva llevada al extremo, pues es el fundamentalismo, ¿no? Esos grupos radicales, terroristas, etcétera, que para ellos el mundo es así, como lo manda el Corán o como lo manda la Biblia o qué sé yo, y quien no esté de acuerdo hay que aniquilarlo. Esa es la expresión más radical de la retroalimentación positiva a la que hemos hecho referencia. Y lo que nos queda pues es eso, ¿no? Cuando lo decía un colega el otro día que estábamos en un examen recepcional y aludíamos a que los jóvenes, nuestros estudiantes, jóvenes de licenciatura, se la pasaban en el celular todo el tiempo, ¿no? Interactuando ahí, no sé. Y de repente pues puede haber queja de uno por parte de los profesores, me refiero a que bueno, no atienden la clase porque están ahí. Y lo mismo podrían decir los papás, ¿no? Ni me hace caso porque está ahí. Pero la pregunta es, ¿les hemos generado un escenario distinto o está ahí porque es el único que les hemos dejado? ¿No? O sea, como el ejemplo que se ponía del niño, está con la tableta, es la única manera de que se quede quieto, ¿no? ¿Para qué lo quieres quieto? Ponte a jugar con él. Si le quitas la tableta y lo llevas a un campo a que corra, el niño es feliz. Yo tengo un niño pequeño de 5 años y con que lo lleve yo al parque, o sea, que vea cosas verdes, que vea un árbol y que haya espacio para correr, está feliz. También les confieso, yo no ocupo celular, nunca he ocupado celular en la vida, ¿no? Lo siento como una red que me atrapa, ¿no? Siento que puedo caer. Entonces, él a mí nunca me ha visto pegado en un celular. Yo asumo que algo le enseñaré de no estar pegado en el celular si él no me ve a mí pegado al celular. Y si cada que me dice vamos a jugar, yo le digo sí, y vamos a jugar y nos metemos al monte o a un parque donde él vea que hay campo, él es feliz jugando, ¿no? Y ni se acuerda, sí tiene su tableta, de repente se la
tampoco puede estar aislado, ¿no?, en el mundo, pero él disfruta más estar jugando con un perro que con una tablet. Al menos ya es lo que yo he visto, digamos, ¿no? Entonces la reflexión era en el sentido de, se la pasa todo el mundo en la red porque es lo que hemos generado, pero podríamos generar otra cosa, digamos, ¿no? Cree. Gracias. Muchas gracias. Bien, agradecemos mucho la ponencia y la atención para contestar todas las preguntas del doctor José Luis Arriaga. Y vamos a pasar ahora a la parte protocolaria. Vamos a pedir a la maestra Laura Patricia Córdoba nos haga favor de entregarle un reconocimiento al doctor José Luis y una colección de cuadernillos que edita la Contraloría del Poder Legislativo para agradecerle una vez más su ponencia el día de hoy. Muchas gracias, doctor. Y bien, vamos a pedirle al doctor Victorino Barrios, al anfitrión de nuestra Contraloría, nos haga favor de clausurar la misma. Como siempre he dicho desde que iniciamos las exposiciones, siempre sale uno con una forma de pensar diferenciada de cómo uno entró, a veces del tema, a veces ya sale uno con más elementos, pero siempre saldrá uno diferente. A mí me agradó en extremo, quiero decirlo, la exposición del doctor Arriaga, que, como les decía, ha tenido varias incursiones solo en el año pasado en diversos estados y países de nuestro continente latinoamericano, que por cierto, aunque seamos los de mayor habla o hispanohablantes en el mundo, siempre tenemos algo que estar diciéndole al mundo. Los mexicanos tenemos algo que nos hace diferentes, que nos hace entender las cosas y que nos hace cambiar también. Eso es lo que hemos visto el día de hoy. Quiero de verdad agradecerles mucho su presencia, saber y quiero que sepan que aquí tienen, hacerles saber que aquí tienen su casa en este poder legislativo, que todos los que aquí trabajamos vivimos de los impuestos de los mexicanos, entonces no hay más. Este es un lugar público, este es un lugar para todos, es un lugar en donde debemos de venir a recrear el conocimiento y la cultura. Y siendo las 13 horas con 15 minutos, quiero agradecer mucho su presencia, que tengan buen regreso, enhorabuena y muchas felicidades. Gracias por haber estado aquí.